algo, en fin, que quizá no es suficientemente conocido por todos, es el hecho de que desde los años 60 hasta el fin de la explotación de Alquife, a fines del 96, durante 30 años, aquella mina dio la producción de hierro más importante de España. La provincia de Granada, gracias a Alquife, fue durante 30 años consecutivos la primera productora de hierro de España. No es casualidad que fuera el gran capital extranjero el que se interesara, en fin, por desarrollar la minería a gran escala en la zona, porque hacía falta inversiones muy fuertes que no estaban al alcance de cualquiera, a fines del siglo XIX, para volcarse en ese desarrollo minero. Se interesan por la zona en la medida en que sus fuentes de suministro tradicionales empiezan a dar señales de empobrecimiento. En particular es el caso del mineral vizcaíno, el mineral de hierro vizcaíno, que era el suministro tradicional de la industria británica. Lo que podemos estudiar son las consecuencias de un tipo de explotación. Las consecuencias, por una parte, digamos, en el empleo, demográfica, retención de población, aumento de la población, aumento del consumo posiblemente, o seguramente, pero también, por otra parte, los límites de ese crecimiento económico, los límites en el plano del desarrollo social, del desarrollo humano, ¿no? Ahí es donde está la contradicción, en definitiva. En el año 40 me metí en la mina, había hecho una que terminase la guerra, por el 39-40 se estaba terminando la guerra. Y me recogieron para Pinche, que ya vieron la mina, al interior de la mina, me recogieron para Pinche, que iba a llevar botes de agua a los trabajadores, a llevar herramientas, a llevar los martillos, a llevar las barrenas. Entonces estaba la T Alquife Mine Railway, que era una compañía inglesa. Luego después los Altos Ríos de Vizcaya compraron la empresa. Y ya pues con los Altos Ríos de Vizcaya vinieron jefes nuevos, que por cierto no, eran buenos jefes, buena gente, y seguíamos por año tras año con las maniobras, con el mineral, con todas esas cosas. Y todos los días se llevaban, tienen que salir todos los días, 800 vagoncillos de esos que hay, que cada vagón tenía una tonelada de mineral. Por el trabajo, pues todos los trabajos, pues penosos. Quiero ver que no sea penoso, debajo tierra, trabajando, cargando 30 toneladas todos los días. Entre dos solos, que nos las cargábamos. No, era con barreno, había que dar barreno, pero esa ya era una pareja de martilleros que había, que era independiente de nosotros. No se advierte que la pequeña agricultura sea un factor de subida del salario minero, por lo menos no en las primeras décadas del siglo XX. Otra cosa será ya en los años 60 del siglo XX, pero ya con una mano de obra muy mermada. Nada que ver con las épocas de máximo empleo en Alquife, que están en las dos primeras décadas del siglo, en que las compañías llegaron a emplear generalmente dos grandes compañías, en torno a entre 1.000 y 2.000 obreros se emplearon con cierta frecuencia. Y de nuevo otra vez, a fines de los 50 y comienzo de los 60, otra vez se llegó a cifras de empleo por encima de 1.500 trabajadores. Me refiero a empleos directos de la minería, a los que habría que sumar empleos indirectos generados por la minería. Y fueron echando de 50 en 50, estábamos 700, 800 hombres en la compañía, y iban echando, un mes echaban 50, otra vez echaban otros 50, otra vez así estuvieron 5 o 6 meses echando de 50 en 50, para ya con su finiquito y eso, le daban su indemnización cada uno, el tiempo que había, el tiempo, si uno llevaba más años, menos años, por lo que le pertenecía de dinero, eso sí lo hicieron muy bien. Cuando estaba la mina marchando, pues todos los pueblos,
suertecillo todos los días. Entonces los mineros, las mujeres, digo, nos buscaban porque decían, ¿de qué minero viene? Es como el que tiene una carrera. Esta es la relación desigual que se dio entre, digamos, la vieja economía agraria y la nueva economía minera. O sea, la tierra era demasiado poca para subsistir de ella y el salario en la mina demasiado bajo para olvidarse de la tierra, con lo cual había una relación minifundio agrario, trabajo asalariado en la mina, que se refuerza y que se mantuvo durante muchísimo tiempo. Si testimonios de los años 50 insisten en este hecho, y hasta los últimos tiempos de la mina, pues hubo una parte de la mano de obra que ya no ellos mismos, pero sí en sus familias unían a la condición de trabajadores de la mina la de pequeños propietarios locales. Todas las indicaciones que yo en su día pude reunir sobre remuneraciones de obreros en Alquife, que no eran series sistemáticas de salarios, pero que sí era un volumen nada despreciable de datos tomados sobre todo de la contabilidad de una de las compañías británicas, que es la que más a fondo yo pude estudiar, ¿no?, en mi primer trabajo. Y la comparación que podía hacer con los jornales que conocía de otras zonas mineras en Andalucía y en otras regiones de España, efectivamente situaban a Alquife en el rango más bajo, no el único, pero sí entre los distritos mineros de más bajos salarios, ¿no? Y la miseria que había. Ya, tú 13 pesetas que ganábamos debajo tierra, y en la calle 9. Yo como alcalde veía los mineros trabajar, y los veía con los dientes blancos y todo el cuerpo negro. Y yo veía salir trenes, y yo veía salir barcos, y yo veía a los mineros llorar con unos tristes sueldos. Entonces para mí era muy lamentable ver y no entender que saliendo toda esa riqueza de Alquife, los menos aprovechados éramos los alquifeños, y sin embargo el valor añadido tampoco era para los andaluces, y sí que lo era para gente de fuera, incluso para compañías extranjeras. Alquife no es la costa, Alquife es interior, y la salida, pues la única relativamente accesible es la del corredor de Fiñana por el puerto de Almería. Son 100 kilómetros prácticamente. Para eso hay que hacer ferrocarril. El ferrocarril de Linares a Almería llevaba desde los años 70 como proyecto y realizado. No se hará hasta los años 90 justamente. Al principio estaba pensado para sacar mineral de Linares, que tenía salidas por el otro lado. Y en la práctica va a servir para poner en marcha, entre otras, esta gran explotación. Esta explotación minera de Alquife, ya en los albores del siglo XIX, 1800 finales, pues dio lugar a que de pasar de esa explotación casi manual, se pasara a una explotación industrial, con el origen del ferrocarril, de las dos compañías, la compañía inglesa, la T. Alquife Mina, y la compañía francesa. Eso significó la revolución industrial de la comarca, porque de una comarca eminentemente agrícola del Marquesado del Cenete a pasar a una revolución industrial de un Linares en pequeño en Alquife, una Huelva, un Río Tinto en pequeño en Alquife, y pasar a esa explotación, pues significó un recurso muy importante. Una máquina con un cable sin fin
y que había una directa que tenía otros 500 metros y 500 del plano inclinado que subían los vagones para arriba. Y allí, para que no se pararan los vagones, con una parrilla le dábamos así y los llevábamos a las torbas. Y luego después estuve 3 años en un tractorcillo de esos, entonces había mulos y quitaron los mulos y trajeron entonces estaban todavía los ingleses. Y trajeron 2 tractores para extraer el mineral de las torbas. Pues enganchaban 15 vagones, los llevamos a las torbas, cogíamos 15, que había así un circuito abierto así, y entrabas por un lado y salías por otro, dejaba el vacío por un lado y el lleno salía por otro, a un sitio que se llama enganche, donde lo enganchaban los vagones para subirlo a la calle, a la planchada, decían la planchada, un andarache como ese que se había visto en la Almería, en el embarcadero de Almería, una cosa de esa. Subían los vagones, lo vaciaban y abajo estaban las torbas, lo cargaban gente que había cargando con palancas y cintas transportadoras y cargaban las baterías de mineral. Sí, lo que es Compañía Nacional de Minas fue el poblado este, que fue en la parte esa de la capilla, la última que se hizo. Pues ya la parte la parte de abajo ya estaba hecha ya bastante tiempo. Y lo que es la barriada de Begoña fue de la compañía la T. Alquifemina, Agromisa, vamos, Alto Horno de Vizcaya, que era la compañía del cerro que le llamaba. Las 2 barriadas, una de estilo inglés, bueno, aquella vasco, Begoña, y esta francés. Cada compañía minera, aquí ahora mismo estamos en el barrio de la Compañía Andaluza de Minas, y la otra compañía minera, que era de Alquife Mine, al Royal Company Limited, tenía otro barrio que conocemos con el nombre de Begoña. Y de Begoña nos fuimos a Los Pozos. Me he tirado 12 o 13 años en Los Pozos. Y de Los Pozos, pues ya vendieron estas casas. Y entonces se compraron estas casas. Y entonces pues ya llevo yo aquí 28 años viviendo en mi casa. Teníamos la cooperativa, teníamos todas las cosas, iban allí todas las cosas, había cine, estaba la piscina de Los Pozos, o sea, que estaba estupendamente, estaba todo muy bien, estaba todo muy bien y nos gustaba, y mis niños pues les gustaban mucho, que tenía 5 niños pequeñicos y se llenaban mucho, los lavaba 2 y 3 veces al día, le ponían la ropa y estaban pues, y tenían unos colegios muy buenos y estábamos muy bien. Porque aquí te daban muchísimas facilidades para el tema de los estudios, ya te digo que se contaban con las escuelas, después de las escuelas tenían unos profesores que se dedicaban a enseñarte el deporte o a darte clases particulares totalmente gratuitas. Además, en función de los estudios que ostentara cada alumno, te becaban, te daban como una beca. Si estaban en unos estudios de EGB, por ejemplo, lo que era la antigua EGB, ¿no?, pues te daban un tipo de beca al año, que eran ya estudios de bachillerato o algo superiores, pues ese dinero era superior. Y por supuesto cuando estabas en carrera era mucho más elevado. Aquí tenías de todo, aquí no hacía falta que saliera, bueno, excepto tiendas de ropa, pero que también había alguna familia que dentro de la casa, de las que vivían aquí, te vendía de todo, alguna zapatilla o algo así, lo más habitual, ¿no? La mina acuñaba su propia moneda, que no solo era aquí para el poblado, sino para el economato. Cuando ahora aquí a última hora teníamos el economato aquí, antes estaba el mismo economato y era para las dos minas. Entonces tú podrías ir a ese economato y pagar con la moneda que se acuñaba aquí, que era de curso legal aquí en las minas, lo que eran las minas. Luego ya en este economato no se pagaba. No llegabas con dinero, entrabas como en cualquier supermercado, entrabas con tu cesta, lo echabas en la cesta y al pasar por caja te tomaban, te decían la factura, te tomaban nota del importe de la cuenta y cada minero tenía un número de cuenta. Tú decías tu número de cuenta, firmabas la papelilla o el ticket
y se te descontaba de la nómina. En el economato encontraba de todo, que no lo encontraba, que ya, luego con el paso de los años lo has visto en otras tiendas, ¿no? Cuando ya llegaba, ya está esto aquí, ¿no? Pues desde pequeño lo conocías todo, era de todo lo que se te pusiera, te pueda pasar por la cabeza, lo tenías en el economato. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que a diferencia de otras regiones mineras, de otras zonas mineras de Andalucía y de España, la intervención de las compañías, de las grandes compañías mineras, en el ámbito, digamos, de lo que es el espacio de residencia y de consumo, es una intervención tardía, muy tardía. Es decir, no estamos ante situaciones como la que se detectan, pues, por ejemplo, en Vizcaya, o se detectan en Asturias, o en parte en relación a la minería de Peñarroya, en Córdoba, o en relación con la minería de las piritas en Huelva, en Río Tinto, por ejemplo, donde hay un tipo de intervención que entra en eso que se llama paternalismo patronal y que está muy presente desde el principio. Todo eso es sufragado por la Compañía Andaluza de Minas, porque también la Compañía Andaluza de Minas, bueno, tanto la Compañía Andaluza de Minas como la TEA Alquife, como todas, existía lo de las barriadas porque les interesaba a ellos. Porque tú tenías aquí al obrero, tenías al especialista de lo que fuera, lo tenías 24 horas. Y tenías la posibilidad de no tener que llamarlo en gran nada. Sabías dónde vivía, mandaba a cualquiera, lo levantaba a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5, lo tenías disponible a las 24 horas. Entonces, claro, a cambio de eso, pues todo eran ventajas. Normalmente no se pagaba agua, no se pagaba luz, no se pagaba casa. Lo del colegio también es otro aliciente para los padres para venirse. Desde el año 61 el empleo no deja de bajar. De manera que pierde la mitad de sus efectivos en los 60, la otra mitad del final de los años 70 y se estabiliza en poco más de 300 trabajadores, cuando ya digo que habían estado por encima de 1.500 en algún momento, todavía a comienzos de los 60. O sea que, paradójicamente, la intervención urbanística de las empresas corresponde a una época en que la minería ya no genera el empleo masivo directo que había generado en las etapas anteriores. Esto es lo curioso. O sea, es la época de apogeo económico, de apogeo productivo, pero no de apogeo del empleo. Muchísima gente son electricistas, de estos mecánicos, y gente que cualifica, pues lo echaron, la compañía andaluza los cogió y han estado ahí hasta que la andaluza o se han jubilado o se han jubilado o han salido ya últimamente hasta que se ha terminado la mina esta. En la Compañía Andaluza de Minas he estado de maquinista hasta el tiempo que la pararon, hasta en el año 96. Bueno, pues eso se acabó, ese trabajo se acabó y monté en la Calahorra mi pequeña carnicería. Claro, entonces al fallar la mina, pues el pueblo ha ido cada vez un poquito pues, para abajo. Esto ya pues no se podía. Tuve que cogerme otra vez a mi primer profesión de trabajo, otra vez a la investigación de sondeo. Pues tuve que coger la maleta y yo también, como otro ciudadano del pueblo, coger la maleta y marcharme a buscar la marcha, la vida. La Compañía Andaluza de Minas absorbió a la otra, dice, al final se quedó solamente todo el criadero una compañía, fue Compañía Andaluza de Minas, que luego vendió a un australiano. Y luego los australianos vendieron
a una sociedad que se creó aquí con empleados de la misma compañía, que fue la que ya cerró definitivamente. Y es verdad que la mina en esa situación y en esa coyuntura económica no era la mejor, porque no solo es que éramos clientes cautivos de Renfe en cuanto al transporte, sino que la propia energía eléctrica, el tener que bombear agua para poder trabajar con un terreno seco, la propia mano de obra en cuanto a países tercermundistas, es decir, la coyuntura de luego no era la mejor. Pero sí es verdad que si se hubiera mantenido una política de apoyo y de resolver los problemas y haber aprovechado mejor la coyuntura, la mina no se habría cerrado. La prueba es que ahora falta materia prima en medio mundo y Alquife está cerrado. Por una parte, el precioso palacete del Infantado en la Calahorra, en lo alto de aquel cerro, dominando, en el sentido más literal del término, el cerro aquel, alzándose como un símbolo de lo que es decir, de un poder señorial, feudal, separado por nada y menos en distancia física de un símbolo de lo que es una gran empresa, hoy diríamos multinacional, una gran empresa, un gran capital extranjero que llega aquí. Es decir, son los dos polos de la cadena económica, por así decir. Y alrededor, ¿qué es lo que vemos? Vemos un parcelario tortuoso, fragmentado, atomizado, es decir, una pequeña propiedad campesina que sin duda juega un papel que es el que antes comentábamos, y todo esto además con el paisaje grandioso del anfiteatro de Sierra Nevada por detrás. Ha habido una riqueza paisajística y natural, probablemente mejor que la agrícola, y sí ha habido unos recursos minerales que, por la situación y por las coyunturas, tristemente han desaparecido. Por supuesto que todo eso hace que, desde mi punto de vista, desde luego las administraciones se deban preocupar por lo que es mantener huellas de ese patrimonio que tiene un altísimo valor, yo diría, pedagógico, es decir, para explicar lo que es una transición económico-social. Lo que no podemos dejar que ocurra es que se vea la intervención en el plano cultural como si fuera una especie de entierro de la actividad productiva. Cualquier desarrollo de la comarca pues tiene que pasar por sus propias posibilidades también productivas y, entre otras, sí, el cuidado de su paisaje, la potenciación de su paisaje, siempre y cuando no convirtamos eso, digamos, en el pretexto para otro tipo de destrucciones que por lo demás tienen efectos, en fin, socialmente también bastante limitados y bastante perecederos.